Hasta ahora la Iglesia Católica reconoce 266 papas en total, desde San Pedro, que fue el primero, y ya dio fecha, 7 de mayo, para el nuevo cónclave, en el que se va a elegir el nuevo papa, el 267, número que no concuerda con la profecía para nada, ya que este último papa tuvo que haber tomado su cargo como el 266 y no como el 267 del cual se habla. Ojo con esto, sin embargo les traigo algunos datos interesantes para que los puedan analizar. Datos que voy a llamar coincidencias para no colocarlos dentro de una teoría de conspiración, porque de teoría no parecen tener absolutamente nada. Fíjense, en la entrega pasada vimos cómo la profecía nos hablaba de los 3 últimos papas, comenzando con Juan Pablo II, el antepenúltimo, Benedicto XVI, el penúltimo, y el último no sabemos quién es, en apariencia, aunque ya sabemos que se va a llamar Petrus Romanus. Bien. Y terminé diciéndoles que lo mejor es esperar. Esperar que llegue el momento, porque cuando se trata de negar la verdad para el Vaticano, todo es posible. Y todo es lícito además. Entonces, para no generar más confusión, es mejor esperar el momento. Solo eso, esperar el momento. Ahora bien, estaba recordando algunas cosas y me vino a la memoria un par de noticias que mostré hace bastante tiempo. Una de las declaraciones del mismo Papa Francisco cuando se generó la polémica de que iba a renunciar. A lo que él respondió que no era su idea, pero es importante que las volvamos a recobrar porque esta noticia tiene más aires de conspiración que de una teoría de conspiración. Y si a esto le sumamos otros eventos, la supuesta profecía del escritor Morris West, que pertenecía a la Congregación de los Hermanos Cristianos, y una de sus sedes justamente está en Argentina, pues ustedes me dirán, mucha rareza, ¿no? Y que a finales de los años 90 publicó un libro llamado Eminencia, en donde anunció la llegada del Papa argentino. Entonces ahí donde yo me pregunto, ¿sería una profecía o es parte de un plan? Porque ¿cómo sabía este escritor que iba a llegar un Papa argentino en los años 90? ¿Cómo lo sabía? Vamos a la noticia. Clima de fin de pontificado. El Papa marca el camino a su sucesor, Juan 24, lo que hay detrás de su elección. En el 2025 será Juan 24 quien hará la visita. Así, en tono de broma y entre risas, respondía la semana pasada el Papa Francisco a la invitación del obispo de Ragusa, quien, en una audiencia privada, quería confirmar la presencia del pontífice a los actos del 75º aniversario de la creación de su diócesis, que se celebrará en 4 años. Es una gracia recurrente que ya ha utilizado en otros encuentros anteriores, pero nada inocente. El Papa, consciente de que su tiempo al mando de la Iglesia será breve, quiere influir en la elección de su sucesor y, con la elección de ese nombre, muestra su preferencia por un perfil similar al suyo. Juan 24 o Juan Pablo III. La disyuntiva no es baladí. Con la elección de su nombre, los últimos papas han buscado homenajear a alguno de sus antecesores y dar una primera idea programática de por dónde podría ir su pontificado. Juan XXIII fue el gran reformador. Convocó el Concilio Vaticano II que implicó el mayor accionamiento de la Iglesia en los últimos siglos. Al referirse a Juan 24, Francisco pretende ejercer de gran elector, el cardenal que no tiene opciones de ser papa, pero que influye de forma significativa en el proceso, en un cónclave en el que no va a participar. Marca la línea a seguir a los cardenales, la mayoría elegidos por él, y condiciona a su sucesor. Si finalmente elige ese nombre, se significará como un continuista de Francisco. Si no lo hace, sabremos que hay ruptura desde el mismo momento en que su nombre sea anunciado en la Plaza de San Pedro. Dos datos muy importantes a tomar en cuenta y un comodín. El comodín es que esta noticia tiene 4 años de haberse dado, 2021. El primer dato tiene que ver con el año 2025 y el segundo con el nombre del sucesor de Francisco, Juan 24. A lo que yo me pregunto,
¿cómo es que el Papa Francisco ya hablaba del año 2025, 4 años antes? ¿Cómo? Entonces, es aquí donde voy a hacer un parangón con la película del Cónclave, porque hay cosas, señores, que son más que curiosas. Diría que muy curiosas. La película comienza con el fallecimiento de un papa. Bien, de allí en adelante muestran el cisma que hay en la iglesia. Esa rivalidad o esa lucha de poderes entre los progresistas y conservadores. Pero hay escenas muy puntuales, ejemplos. Una de ellas es cuando le preguntan al camarlengo, que es el que lleva el cónclave, y que era uno de los favoritos además, cuál era su nombre en dado caso que ganara el papado. A lo que él responde con el nombre de Juan. ¿Causalidad? No lo sé, pero sí hay muchísima coincidencia. Así como también hay un cardenal que abogaba por una guerra religiosa contra el Islam. Dato no menos importante. Otra cuestión que se da es una situación muy parecida como la que ocurrió con el cardenal Angelo Becciu, que fue vetado por el mismo Papa Francisco por haber incurrido en una malversación de fondos, según lo que se cuenta. Otra escena muestra una disputa entre dos cardenales favoritos, porque uno traería el atraso a la iglesia y el otro no. Otra escena importante es que hay un favorito de raza negra, un africano. Entonces fíjense que hay muchas coincidencias con la actualidad, muchísimas. Y el que gana no es ninguno de los favoritos, de hecho es el último cardenal, el último en su llegada, que es un mexicano. Y cuando le preguntan cómo quería ser llamado, responde con el nombre de Inocencio. Y resulta que cuando la historia vaticana habla del Papa Inocencio, habla de Inocencio III, porque fue el que tuvo la mayor influencia en la historia medieval, justamente con la Cuarta Cruzada. Miren por dónde vienen los tiros, ¿no? Así que Inocencio nada tiene que ver con el último papa, que es Petrus Romanus. Nada tiene que ver. Entonces, a lo que voy, señores, es que dentro de este abanico de posibilidades, es muy probable que no llegue el último papa y llegue otro papa de transición, solo para desacreditar la profecía. Vuelvo y repito, para el Vaticano todo es posible. Puede que llegue como puede que no. Así como también es posible que este análisis que estoy haciendo no sirva de absolutamente nada y se quede en una simple especulación. Eso es muy probable, muy probable. Ahora, ya para terminar y para que ustedes saquen su propia conclusión, escuchen lo siguiente. Contacto 113, 6 de agosto de 1978. Habla Quetzal. Pero ahora escucha lo que tengo que explicarte con respecto a otros asuntos. Se trata del sucesor del próximo Papa Juan Pablo I. Su sucesor será después de largos siglos un no italiano, marcando así el tiempo y las circunstancias para esa fatídica elección papal que será responsable del cumplimiento de antiguas profecías. Fiel al malvado destino, este antepenúltimo papa que llegará en octubre estará en un signo zodiacal al igual que su predecesor, que asumirá el cargo a finales de este mes, el Papa Juan Pablo I, la cara de la luna. El papa que vendrá en el mes de octubre será un polaco nativo. Juan Pablo II, el rostro del sol o de cara al sol. Su rostro, sin embargo, con el tiempo se parecerá más a un maligno paisaje de cráteres que al sol. Este Juan Pablo II, cuyo verdadero nombre es Karol Wojtyła, será el antepenúltimo papa antes del gran giro del mundo, el 264 papa y gobernante del Vaticano, mientras que a sus espaldas se construirán viciosas intrigas y se le culpará de que Israel haya podido formar una alianza con el Vaticano. Después de su muerte, que será en un futuro próximo, aunque no se me permite nombrar oficialmente la fecha de la muerte y sus circunstancias, sino solo anunciársela a usted, a saber, el 13 de mayo de 1981, si nada cambia, lo cual es posible. El 13 de mayo de 1981, el Papa Juan Pablo II iba a morir como consecuencia de un atentado perpetrado por un turco llamado Aga Aksa.
Aunque el atentado tuvo lugar, el Papa siguió con vida debido a ciertas circunstancias imprevistas. Los efectos de las circunstancias revelaron que el asesino fue empujado en el momento del disparo y que, por tanto, este no fue mortal. Un ligero empujón influyó así en el curso de todo el acontecimiento mundial. Declaración de Florena el 23 de enero de 2003. Entonces aparecerá otro papa sobre el cual se asombrarán los pueblos de la tierra, como ya habrá sucedido con sus dos predecesores, solo que con él se manifestará en mayor medida. Pero si también es retirado del mundo por muerte, entonces el Papa vendrá con el número 5 en su elección papal valor del fin del mundo, por lo que finalmente iniciará el gran giro mundial como el 266º gobernante del Vaticano, pero con ello perderá su sede en el Vaticano, que será completamente destruida.